Bienvenidos a Voces, un espacio de Bitácora Club en el que hablamos de libros, entrevistamos a autores y hablamos con todo tipo de participantes en la creación literaria y artística para reivindicar el papel revolucionario de las letras y de la cultura en esta época de transhumanización. Los libros salvan vidas y hoy son más necesarios que nunca, de modo que nuestra misión es recordarlo. Los libros nos ayudan también a descubrir realidades alternativas a las de nuestra experiencia directa, permitiéndonos entender el sistema de códigos en el que vivimos o subrayando la necesidad de que nos mantengamos alerta en un mundo en el que el mal tiene sus circunstancias y no las conocemos todas, retomando las palabras de nuestro invitado de hoy, David Jiménez, en su nuevo libro. A David lo conocimos a través de su novela El corresponsal, publicada con la editorial Planeta en 2022, y hoy nos visita para presentarnos su nuevo libro, Días Salvajes, publicado con la misma editorial. David se inspira de historias reales de conductores kamikazes y de la situación económica y social de la crisis del 2007, para retratar la España indolente y ciega de principios del siglo XXI que se acercaba al abismo. Pero también nos habla de que, a pesar de vernos abocados por factores externos a situaciones trágicas que no podemos controlar, aún conservamos la soberanía personal e íntima de poder elegir el camino por el que deseamos transitar. Y quizás esta sea la revolución del indefenso ante el poderoso. No renunciar jamás a elegir y no seguir alimentando la cadena de odio y dolor. Bienvenido, David. Es un placer volverte a tener aquí con nosotros en este pequeño jardín literario. Gustazo estar con vosotros. Tengo buenos recuerdos de la última charla, Sí. Así que estaba esperando esta con ganas. Fantástico. Yo acabé ayer de leer tu libro, David. Tengo que decir que has estado a la altura del corresponsal, que fue un libro que me emocionó, me despertó un poco el espíritu revolucionario y combatiente, ¿eh? Y este ha hecho bastante de lo mismo. Bueno, es que mis personajes son bastante rebeldes normalmente. Tienen este espíritu indomable y suelen pegarse bastante con el sistema, ¿no? Ya sea como corresponsales en Birmania o como en este caso en nuestra querida España. Exactamente. Hay algo muy inquietante para mí, desde mi punto de vista, en tu manera de escribir, y creo que es la verdad que reconocemos en ella, lo que dirían algunos la piel del autor, que se siente. Y yo quería preguntarte ahora, después de tantos libros publicados, frente a la instancia emocional que te propicia el lenguaje periodístico, ¿pagas un precio más alto a nivel emocional al escribir novela, al introducirte en la emotividad de personajes? Porque tus personajes, como bien dices, son combativos y los temas que sueles tratar son complicados a nivel psicológico. Sí, es verdad que uno no acaba de traicionar del todo al periodista que lleva dentro, incluso cuando escribe ficción, que mis novelas como Días Salvajes están inspiradas en hechos reales, pero claro, los sentimientos, la manera de explicarlos, la falta o ausencia de límites que te permite la ficción, pues sí que, como dices tú, pues te lleva un poco a desatar las emociones y a dejarte ir de una manera que no puedes hacer en el periodismo o en un libro de no ficción. Y en este caso, pues la verdad es que yo me pasa una cosa extraña, y es que yo me emociono escribiendo mis libros. Luego no sé si a los lectores les pasará lo mismo, pero me meto tan dentro de la piel de los personajes que termino viviendo en su mundo. Y es una situación que yo creo que todo escritor quiere conseguir, ¿no? Cuando está delante del ordenador, que al final son muchas horas de soledad, donde además no tienes la opinión de gente sobre lo que estás haciendo, tienes dudas, oye, esto está bien, está mal. Y yo creo que cuando realmente consigues entrar en la historia y vivir lo que están viviendo tus personajes, ahí es cuando yo creo que empiezas a pensar que a lo mejor estás escribiendo una buena novela. Y no te das cuenta de cómo nos introduces en la emotividad. Y eso es algo que aprecio mucho en tu manera de escribir. Yo creo que tengo un estilo de escritura que me viene mucho de mi época de corresponsal y que está ahí presente en Días Salvajes. Creo que intento evitar ser excesivamente sentimental, eso que en el periodismo llamamos sensacionalista, ¿no? Huyo de eso porque creo que al final esas emociones le tienen que llegar al lector con la descripción de la situación que
están leyendo. Es decir, no me gusta decirle al lector, ahora tienes que llorar, ahora tienes que sentir miedo, ahora tienes que tener angustia, sino que la situación le lleve con los diálogos, con lo que están viviendo los personajes, con la descripción de lo que está pasando, le lleve a esos sentimientos. Y así ocurre en Días Salvajes. El duelo ocupa un papel central en tu historia y manifiesta lo poco preparados, en realidad, que estamos en nuestra sociedad para afrontarlo. ¿Cómo ha sido todo este proceso de documentación, que imagino que ha sido muy profundo y duro? Sí, yo creo que todos tenemos duelos por resolver, hay algunos escondidos. No siempre son la pérdida de un ser querido, a veces es un amigo que nos ha traicionado, una ruptura sentimental, un despido laboral, pero por supuesto está la peor de todas, ¿no? Que es el duelo cuando alguien que queremos se va. Yo quería profundizar mucho en el duelo y en la pérdida, y tenía la suerte de que contaba con una amiga que es psicóloga de duelo, y a través de ella me empecé a introducir en ese mundo de la terapia de grupo, de cómo se ayuda a personas. Fue difícil porque fíjate que habiendo sido corresponsal de guerra, pues estoy acostumbrado a escuchar testimonios muy difíciles. El asistir a esas terapias de grupo de padres que habían perdido a sus hijos, en algunos casos incluso por suicidio, fue una experiencia muy, muy difícil, muy dura. Ellos se mostraron increíblemente generosos, ¿no?, al darme acceso a esa intimidad del dolor. Y yo creo que gracias a esa generosidad, gracias a esta amiga psicóloga de duelo, he podido aprender muchísimo del proceso y, entre otras cosas, lo que tú acabas de decir. Muchas veces cuando alguien a nuestro alrededor está en un momento de duelo, no sabemos cómo comportarnos. Y yo creo que en Días Salvajes hay muchas claves sobre eso. La intimidad del dolor es algo que está muy presente, evidentemente, en Días Salvajes, y el dolor como elemento democratizador, pero también como elemento diferenciador, ya que, tal y como expresa la psicóloga en tu novela, el sufrimiento del hombre frente al de la mujer es más insidioso en la medida en que los hombres sufrís hacia adentro. ¿Tú crees que en nuestra sociedad se sigue ocultando el dolor del hombre? Yo creo que la gente joven están en otra fase, digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que los hombres, bueno, tenemos eso que dice Elena, ¿no?, en Días Salvajes, que guardamos nuestros sentimientos en una caja fuerte y tiramos la llave, ¿no? Y desde muy pequeñitos se nos dice que, bueno, que mostrar vulnerabilidad no está bien, no seas niña, los hombres no lloran, ¿no? Y yo creo que cuando uno sufre una pérdida o cuando uno tiene cualquiera de estos duelos de los que estamos hablando, es muy importante, y es una de las cosas que he descubierto, tener un entorno con el que poder hablar, abrirte, sacar eso que llevas dentro, ir, por ejemplo, a terapias de grupo como las que estaba mencionando. Y yo creo que es muy importante porque ese duelo guardado dentro te va a caer comiendo y es muy difícil sacarlo y puede llevar incluso a cronificarse y a la depresión. Entonces es muy importante el que abramos esa caja fuerte y dejemos aflorar los sentimientos. Uh-huh. Elena, como buena psicóloga, es la llave para abrir las cajas fuertes de sus pacientes, y también es una llave metafórica a través de su biblioteca para descubrir los misterios del mundo. Hay un libro importante en su biblioteca que es Obediencia a la autoridad, de Milgram, que trata sobre cómo nos libramos del sentido de responsabilidad mediante la autojustificación de que estamos siguiendo las instrucciones de otras personas. Tu libro también habla de eso, de la falta de responsabilidad de los actos, algo que, por otra parte, nos hace entrar una y otra vez en el bucle de la destrucción histórica de nuestros congéneres. ¿Esto no se va a acabar nunca, David? Pues es desesperante, la verdad. Yo cuando he ido a cubrir conflictos y vamos a cubrir pues ese lado más oscuro de la humanidad, siempre voy con un poco de incomprensión, ¿no? De preguntarme, vamos a ver, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos resolviendo nuestras diferencias de esta manera tan bestia, ¿no?, tan
primal, el ver lo que está pasando en conflictos en Gaza, en Ucrania, y decir, es que no evolucionamos, no vamos a ser nunca capaces de dejar atrás la manera de comportarnos. Yo creo que la maldad y la búsqueda de una explicación a la maldad está muy presente en mis libros. Y también, ¿no? En Días Salvajes, y tú antes en la introducción, bueno, mencionabas el tema de que la maldad tiene sus circunstancias, es decir, la gente que actúa de todas estas maneras, ¿de dónde viene, ¿no? ¿Y qué le ha llevado a ese comportamiento? Son explicaciones que uno se ha hecho como reportero y que también como escritor pues me gusta indagar en esos misterios de la condición humana y de ese lado oscuro que podemos llegar a tener. Ahora que hablas de misterios de la condición humana, Bosco, que es el rico heredero de la familia de banqueros de tu historia, teme en un momento determinado la libertad con la misma fuerza que la desea, porque teme que salga ese monstruo que habita en él. Esto es algo terrible y tan paradójico que es difícilmente comprensible, y más en un personaje como el suyo. Claro, aquí tenemos un chaval que ha nacido entre algodones, que lo tiene todo absolutamente desde la cuna. Va a ser el heredero, se supone, de una familia de banqueros que vive en La Moraleja, el barrio más rico y elitista de Madrid, que de repente en una noche de borrachera y drogas y juerga en aquella España salvaje de los años 2000, provoca un accidente kamikaze que mata a 2 personas. Y claro, en ese instante, de repente todo lo que tiene se pone en peligro, ¿no? Me gustaba esa situación de poner a alguien que lo tiene todo en la coyuntura de perderlo todo. Claro, lo que va a pasar sin hacer spoiler, ¿no? Va a ser que esto le va a enfrentar a cosas que no ha vivido nunca, ¿no? Y yo creo que el accidente y lo que pasa después le va a hacer plantearse muchas cosas que no se habría planteado si no hubiera tenido ese accidente. Y a partir de ahí, yo creo que hay un autodescubrimiento, ¿no? Y hay esa explicación que decía antes del por qué este chaval, viniendo de la familia que viene, se comporta de la manera que se ha comportado siempre, ¿no? Sin empatía, pues el típico chaval, bueno, de la élite, un cachorro del Madrid más privilegiado. Y ahí, claro, su camino se cruza con esa otra chica, ¿no? Que viene de un barrio muy humilde de Madrid, a la que ha matado en ese accidente. Y esos 2 mundos tan diferentes, tan dispares, al final se entremezclan, se cruzan, y sus destinos, bueno, en cierto modo, empiezan a ser el mismo. Hay otra biblioteca muy interesante, esta vez en una cárcel, y un libro en concreto que ofrece su poder catártico a un personaje, y el libro es Si esto es un hombre, de Primo Levi, sobre los campos de exterminios nazi. Me gusta mucho ese tratamiento que haces de los libros. Si yo te pregunto ahora qué libro que ha sido catártico de alguna manera en tu vida tienes en mente, ¿tienes alguno en estos momentos o no lo puedes reducir solamente a un libro? Bueno, es difícil uno solo, porque es verdad que uno al final, bueno, forma su escritura y su manera de pensar a través de muchos, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo guardando un recuerdo de la primera vez que leí El Quijote, queriendo leerlo, ¿no? O sea, no porque me obligaran en el colegio, ¿no? Y me acuerdo de lo divertido que me pareció, ¿no? O Primo Levi, ¿no? Si esto es un hombre. Claro, cuando hablamos de maldad, es que está ahí, ¿no? O sea, en la descripción de la vida en un campo nazi, donde los judíos dejan de ser personas y donde son tratados como la nada más absoluta. Y yo creo que todos tenemos ese libro, ¿no? que nos marca. Para mí, bueno, hay libros, ahora que estábamos hablando de guerra y de Ucrania y de Rusia, Guerra y Paz, de Tolstoy, ¿no? Es un libro que yo creo que me marcó mucho. Hijos de la Medianoche, de Salman Rushdie, pues también, ¿no? Ahora lo tenemos presentando Cuchillo, otro libro, después de ese ataque terrible que sufrió a manos de un fundamentalista. Entonces, hay una serie de historias y de libros que te van marcando y que yo creo que son fundamentales en tu vida.
luego es inevitable que todo lo que has leído esté en cierto modo presente en los libros que uno escribe. Exactamente. Y esos libros faro también, que en momentos determinados de nuestra vida nos pueden iluminar para encontrar el camino. Totalmente, totalmente, porque además, o sea, yo creo que para el que intenta escribir libros, ¿no? Como es mi caso, un momento que es un poco desesperante es cuando lees esos libros y dices, creo que nunca voy a ser capaz de hacer nada parecido, ¿no? Es una frustración, pues García Márquez, ¿no? Cuando 10 años de soledad y otros tantos, pero bueno, tu aspiración es, oye, voy a ser capaz de transmitir la vida, los sentimientos, eh, todo, ¿no? De la misma manera, o al menos que aunque sean una sola página, tus lectores puedan llegar a recibir bueno, ese tipo de relato y esa transmisión, y que te llegue de la manera que te llegó a ti cuando leías esos libros. También tenemos en Días Salvajes humor, al menos yo lo veo así. Por ejemplo, en cuanto a la crisis anterior, siempre se habla de la burbuja inmobiliaria, que evidentemente fue uno de los motores, pero también hubo otras burbujas, y tú señalas una, la de los retoques estéticos. Y al fin y al cabo me parece una buena metáfora, porque cuanto más grande va a ser una crisis, en un momento determinado de la historia, más retoques estéticos se hacen en la comunicación por parte de los políticos. Bueno, además es que lo estamos viviendo otra vez, ¿no? Sí, una cosa que es muy curiosa es cómo, claro, uno lee Días Salvajes, que es un retrato de esa España eufórica de los 2000, y se va al presente y te puedes plantear, ¿no estaremos repitiendo los mismos errores? A ver si va a acabar esta fiesta en la que estamos ahora igual que acabó la otra, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que sí, que aquellos años fue donde explotó todo el tema de los retoques estéticos que se hacía todo el mundo, que antiguamente, los que ya tenemos unos años, en los años 80 y demás, era algo que solo la gente más pudiente, los de la élite, podían permitirse, y muchas veces pues se iban a Los Ángeles a hacerse las operaciones y demás, ¿no? Y de repente hay este boom en España, pues de cambiarse el look y ser más joven y estar mejor y demás, ¿no? Y ahora, curiosamente, el otro día me contaban gente que está en ese sector, ¿no?, que estamos en el mayor boom de estética de la historia, y que curiosamente ya no es gente, digamos, madura la que se está haciendo esas operaciones, sino que donde está el boom de verdad es en gente muy joven, en chavales muchas veces de 18, 19, 20 años, que se hacen todo tipo de cambios porque nunca están satisfechos consigo mismos, en parte porque vivimos en esta era de Instagram y de estar siempre estupendamente y de no aceptar ningún defecto. Y yo creo que este es un problema que se están encontrando muchos chavales y padres que ven lo que están haciendo sus hijos. Ahora que hablas de esos retoques estéticos que antes eran inaccesibles para las personas, tengo aquí señalado uno de tus fragmentos y dices: mientras los de abajo creyeran que una parte de aquella prosperidad les correspondía, aunque fuera pequeña, los demonios del resentimiento y la fractura social quedarían a resguardo. Existía el convencimiento de que al fin el sistema trabajaba para todos. Me parece una descripción absolutamente fabulosa y muy realista y muy actual. Sí, y fíjate que me estoy refiriendo a los 2000, ¿no? Previo al 2007, y bueno, es muy probable que estemos en una situación parecida. Una cosa curiosa de aquella crisis es que los que más hicieron por provocarla, ¿no?, cuando vino el crash del 2008 o 2009, los que más habían hecho por provocar aquella crisis fueron los que mejor parados salieron. Y la factura la terminaron pagando muchas personas y familias que no habían hecho nada por provocar esa crisis. Pero es verdad que una cosa que murió un poco después de la crisis fue esa idea de que a todos nos iba a ir bien. Yo tengo la sensación de que las dos Españas, que no son solo ideológicas, no solo derecha e izquierda, sino también social, económica, yo creo que se han separado más y más a raíz de la crisis. Y que hoy muchas veces los mundos que describo en Días Salvajes, el de la moraleja
mega elitista de Madrid, y Villaverde, ese barrio trabajador de Madrid, al final, más que dos países o dos sociedades, ahora empiezan a ser dos planetas completamente alejados uno del otro. Y uno de ellos es el que es rescatado económicamente siempre. Que no se nos olvide. No, claro, hay uno que sale, hay uno que encuentra la salida de emergencia siempre antes que los demás, ¿no? Y otros, pues que suelen pagar la factura. Y estamos un poquito en esos excesos. Si uno se fija, bueno, pues muchas de las cosas que describo de la España del 2000 en Días Salvajes, el boom inmobiliario, por ejemplo, volvemos a estar en las mismas, ¿no? Y es como inevitable preguntarse, ¿de verdad vamos a repetir los mismos errores otra vez? Pues yo creo que sí. Exactamente, además en un caldo de cultivo que, como ya lo anunciabas hace unos minutos, el de la salud mental no está en su mejor momento. Hay una película de zombies, yo soy amante de los zombies, hay una película pues, si lo llego a saber hubiera puesto alguno en mi novela. Son un retrato de la sociedad totalmente descarnado, y nunca mejor dicho. Y una de las que más me han impresionado fue la de 28 días después de Danny Boyle, sí. Porque no eran zombies, no eran muertos vivientes, eran iracundos, se habían contagiado de la rabia y eran muy rápidos. Y el contagio se había producido porque se había expuesto a unos primates a imágenes y vídeos violentos de manera incesante. Te comento esto porque hay un personaje en tu historia, Maldonado, que es un taxista que, debido a situaciones de estrés y de frustración a las que se ve enfrentado, ha desarrollado ciertos pensamientos agresivos. Y este es el personaje que subraya absolutamente para mí la importancia del entorno en la salud mental de una sociedad, y no nos está dejando en buen lugar actualmente. No, y desde el COVID tenemos un problema brutal, ¿no? Es más, está el personaje de Maldonado, está por supuesto Luis, al que le han arrebatado lo que más quiere, su hija. Y está muy presente esa idea que había antes, ¿no? Del estigma de buscar ayuda cuando tienes un problema de salud mental. Una de las cosas que descubrí yendo a terapia de grupo y tratando de profundizar en el duelo, que más me ha impresionado es en el caso de padres que te contaban el suicidio de sus hijos. Muchos de estos chavales, si les hubieran ayudado a tiempo, no se habrían suicidado, pero acudían a pedir ayuda y no la había. Si tú no tenías dinero suficiente, esos chavales no podían pagarse un psicólogo o un psiquiatra. Es decir, las listas de espera son terribles, tenemos uno de los ratios más pequeños de número de psicólogos por habitante, y había casos muy, muy dramáticos de chavales que ellos mismos estaban pidiendo ayuda y los padres no se la podían ofrecer porque no tenían recursos. Es un poco, bueno, un retrato de la crisis de salud mental que vive el país, donde afortunadamente lo único positivo que le sacaría es que yo creo que sí que nos hemos quitado el estigma, ¿no? De decir, eso que se decía antes, ¿no? Si vas al psicólogo es como, bueno, es que estás mal de la cabeza, es que tal. Eso ya ha desaparecido. Yo creo que ahora se entiende perfectamente que de la misma manera que podemos tener un daño físico y vamos al médico para curarlo, también puede haber un daño en la salud mental que necesita repararse y que se puede reparar. Exactamente. David, tenemos que dejarlo prácticamente aquí porque tienes que volar hacia otros territorios. Te iba a preguntar si te sientes a veces un poco como Lorenzo, con un libro impublicable en tus manos, pero como sé que probablemente tengas varios, no solo uno, pues yo ya respondo a esa pregunta sin dejarte hablar, y quiero recalcar que a pesar del dolor y de la tragedia que existe en Días Salvajes, también hay espacio para la esperanza, para la amistad, para los valores y para recordarnos que podemos elegir en no ser cómplices de todo aquello que nos quiere hacer resignados. Y yo creo que al final el mensaje final de tu libro es un poco volteriano, ¿no? El de cultivar nuestro jardín. Totalmente. Yo creo mucho en la capacidad de forjar nuestro destino, de no ser esa hoja al viento, ¿no? Que nos lleva hacia cualquier lugar, ¿no? Y fíjate que los personajes de Días Salvajes, a pesar de vivir una situación dramática y una tragedia importante, un poco lo que intentan
cada uno a su manera, es eso, ¿no? Es encontrar su propio camino. Exactamente. Pues en Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, de modo que, David, gracias como siempre por hacernos más libres con tus libros y con tu implicación, que podemos ver también en redes. Aconsejo que le sigan en X, antes Twitter. Así que muchísimas gracias y por tu tiempo siempre. Un abrazo grande.